hecho una introducción, digamos, para funciones. Entonces ahora si viene el trabajo práctico número 8. Genial. Estamos avanzando. Uy, yo. Pero este es cortito, Muy porque bien. es una introducción y es justamente para que surjan dudas o digamos, para que aparezcan preguntas y en función de esas preguntas también se aclare el panorama, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que en esta ocasión directamente, bueno, lo presentamos al trabajo práctico número 8 y de últimas les damos una orientación, digamos, de cuál va a ser la estrategia, ¿no? Entonces, ahí vamos. Ahí en pantalla se puede ver, digamos, el enunciado del trabajo práctico número 8. Son solamente 5 ejercicios y vamos a empezar con ejercicios que son del estilo del primero o segundo trabajo práctico que hemos visto, que eran bien de repaso, donde no había bucles, donde a lo sumo había, digamos, había una estructura de selección, o sea, un if. Entonces vamos a enfocarnos en los ejercicios más básicos que hayamos abordado y vamos a tratar de enfocarlos con la conceptualidad de funciones. Esa es la idea. Y si ustedes se ponen a revisar, digamos, los trabajos prácticos que han resuelto, sobre todo de esos, de los primeros, si no me equivoco eran del 1 al 3, que eran así muy básicos, van a encontrar los ejercicios ya resueltos, porque estos ejercicios que ustedes van a encontrar acá no son nuevos. Es muy probable que estén resueltos o que tengan alguna variante muy parecida, digamos, ¿no? Entonces les voy a leer rápidamente los ejercicios propuestos y de ahí vamos a ir viendo cómo sería el abordaje utilizando el concepto de funciones. En el ejercicio número 1 tenemos la siguiente propuesta. Desarrollar en lenguaje C un programa que permita determinar si un número es par o no. Un excelente ejemplo, ya lo vamos a ver, es más, ya lo pueden ir viendo, está ahí resuelto al costado y ya lo vamos a ir explicando. El número 2 nos plantea desarrollar en lenguaje C un programa que realice la media aritmética de dos números. Como verán, los ejercicios son muy básicos y la idea es que la complejidad no sea el ejercicio, sino la forma de resolverlo usando funciones. El tercero, desarrollar en lenguaje C un programa que muestre por pantalla, expresado en letras, un número del 1 al 10, que se pida al operador por teclado. Bueno, ese en particular es especial para desarrollarlo con una estructura switch. Estoy casi seguro que en los primeros prácticos está resuelto el ejercicio. El número 4, desarrollar en lenguaje C un programa que muestre un menú con las opciones sumar, restar, multiplicar y dividir. El programa utilizará la opción elegida para realizar la tarea. Un poquito más complejo, pero una vez más, este ejercicio, el número 4, está, digamos, muy aproximado al concepto o al aprovechamiento de la estructura switch, ¿no? Que nos permite conmutar entre varias tareas. En este caso son 4, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea que podríamos utilizar una variable, digamos que utilice, que utilice 4 números y nos permita conmutar entre esas tareas, ¿no? Eligiendo un menú, utilizando un menú. El número 5 nos dice desarrollar en lenguaje C un programa que muestre por pantalla un menú con las opciones de convertir temperatura en Fahrenheit o Kelvin, los grados Celsius ingresados por teclado. Entonces, obviamente, se ingresa con Celsius y después se elige con un menú si la conversión es hacia Fahrenheit o Kelvin. Bueno, ahí está, por si no recuerdan, cuál es la expresión que tienen que utilizar para hacer la conversión. No sé si quieren comentar o preguntar algo hasta aquí. Mudo, lo he dejado mudo con el tema de práctica. Sí, la verdad. A ver, ¿hay alguien dijo algo o me pareció? Sí. Em,
La función se puede escribir debajo de la estructura principal del programa o arriba. A ver, está bueno el planteo. Ya lo habíamos dicho, debe estar en el video de la clase de funciones, ¿sí? Hay dos alternativas. Por ejemplo, vamos a abordar el primer ejercicio que dice determinar si un número es par o no. Si ustedes observan, este es el programa principal, ¿sí? Hay dos estrategias. O desarrollen la función que acabo de pintar antes del main, esa es una, y la segunda es desarrollar la función después del main. Pero en caso de que se desarrollen las funciones después del main, sí o sí hay que copiarse el encabezado, digamos, la cabecera de la función antes del main, solo la cabecera, seguida de un punto y coma. ¿Por qué? Porque si esta definición de la función, perdón, la declaración de la función no está en este lugar, como la función acá la hemos llamado paridad, cuando se la llama a la función, el compilador va a dar que no está definida previamente. ¿Por qué? Y porque recién aparece acá abajo. No sé si le respondí la pregunta. Darío, creo, ¿no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bien, entonces observar que normalmente este programa estaría resuelto con esta estructura if-else en este lugar. Esa sería la solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con scanf pedimos un número al operador y después, ¿qué hacemos? A ese número le aplicamos el operador mod respecto de 2 y si esa operación da 0, que significa que es divisible por 2, va a determinar que en la estructura if se compruebe que el número es par y si no se cumple esa condición, significa que el número es impar. Entonces, fíjense cómo en lugar de tener esta estructura if-else en esta zona, lo que hemos utilizado lo que hemos hecho es encapsular esa tarea dentro de una función, a la cual le hemos llamado paridad. ¿Sí? La función se llama paridad, recibe como dato el número que debe comprobarse como par, digamos, si es par o no. Fíjense de que acá, dentro de los parámetros de la función, que en este caso tiene uno solo, le hemos llamado a ese número que va a ingresar a la función, le hemos utilizado como nombre de variable n. Y es n lo que se usa dentro del código de la función. Tengan en cuenta que, obviamente, como está declarado como parámetro, no hace falta declararlo en el cuerpo de la función. O sea, todos los que son parámetros, al ser declarados como parámetros, ya no deben ser declarados como variables de la función. No sé si me hice entender en eso. Claro. Cuando llamamos a la función paridad, tenemos que poner entre paréntesis cuál es el número que debe transportarse hacia la función para que haga la tarea. Fíjense de que, si bien es cierto, cuando llamamos, o sea, cuando mencionamos el nombre de la función, lo que ponemos entre paréntesis es el nombre de la variable del main, que es la variable que contiene el número en cuestión. Pero, fíjense que en la función usamos otro nombre de variable. Y eso está correcto porque ahí es lo que se cumple cuando decíamos que pasamos el parámetro por valor. O sea, ahí lo que estamos haciendo es transferir el contenido de número hacia la variable n, para que sea trabajado dentro de la función como variable n y no como número. Entonces acá se puede ver cómo en este bloque de código, al cual le hemos llamado paridad, tenemos resuelto el mínimo problema de determinar la paridad de un número. Y esta función es reutilizable en cualquier otro código donde haya que determinar la paridad de un número. Significa que, una vez resuelto, ya podemos hacer uso de ella en otro código sin tener que escribirlo de nuevo.
¿Comentarios o preguntas al respecto? Está mudo, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el examen con otra materia? Bien, veamos más alternativas. Si, si ustedes ven, esta función tiene como parámetro, o sea, como dato de entrada el valor n, pero como antes del nombre se ha especificado void, significa que esta función no devuelve ningún resultado. Por lo tanto, la única alternativa es que la función sea la que muestre por pantalla el resultado, si es par o no. No sé si distinguen eso. Ahora, otra alternativa, por eso vamos a mostrar ahora otro código, es una función que se llama paridad, recibe un dato de entrada, pero en lugar de tener void antes del nombre, dice int. ¿Qué significa eso? Que la función devuelve un resultado. Entonces, fíjense cómo cambia. En lugar de tener printfs, tanto para determinar, para indicar que el número es par o es impar, en lugar de eso, dentro del if hemos puesto returns, o sea, un return devolviendo un 1 en caso de que se cumpla que sea par, y un return devolviendo 0 en caso de que no sea par. Eso permite, bueno, eso depende de la opinión de cada uno, pero son dos propuestas distintas, pero yo no sé qué opinen ustedes, pero esta función es como más reutilizable, porque probablemente lo que necesite en otro programa no es mostrar un mensaje en pantalla al respecto de si la función es par o no. Tal vez necesite tomar decisiones sobre otras operaciones u otras tareas a realizar en función de si un número es par o no. Por lo tanto, esta función es mucho más útil porque me devuelve un valor que bien podría ser verdadero o falso, o 1 o 0, para que de acuerdo a ese resultado se tomen las acciones correspondientes. Fíjense, ahora, dentro de un if, llamamos a la función paridad y le pasamos como parámetro el valor del número. Esta función, al hacer su tarea, toda ella misma se va a convertir en el valor que devuelve. O sea, se va a convertir en un 1 en caso de que sea par. Por lo tanto, al cumplirse la evaluación lógica que queda dentro del if, se ejecutaría el mensaje de mostrar que el número es par. Y si por el contrario, la función devolviera un 0, significa que ese 0 es el valor en el cual se va a convertir esta llamada función, por lo tanto va a terminar correspondiendo a un falso dentro del if, por lo tanto el if va a terminar conmutando hacia el else, de manera tal que se va a mostrar por pantalla que el número es impar. Pero es solamente en este caso para comparar la misma solución sobre un mismo programa. O sea, dándole la misma funcionalidad a valga la redundancia, a la función con otra estructura, con otro tipo de devolución de datos. Pero esta función es mucho más útil porque supongamos que podríamos utilizarla en un programa que necesite determinar la paridad de un número y en función de eso realizar otra tarea. Tal vez interactuar con el mundo físico, habilitando una señal o conmutando, digamos, algún tipo de dispositivo. Entonces, en este sentido, esta función que devuelve 0 o 1, dependiendo de si el valor ingresado es par o no, es mucho más útil. Pero para la solución del enunciado planteado en el práctico, tanto la primera como la segunda son válidas. ¿Comentarios o preguntas al respecto? Nada, parece. Bueno, entonces, bueno, no sé qué pensar respecto de que no hay dudas. Probablemente esto viene muy sencillo, ojalá que así sea.
vamos a dejarles el trabajo práctico y en función de cómo resolvieron, vamos a avanzar hacia el siguiente trabajo práctico que ya al ser enfocados a vectores, ya da lugar, digamos, a otro análisis al respecto de el paso de parámetros por valor versus el paso de parámetros por referencia, que es otro tema también muy interesante. Bien ahí. Ahí dejamos, César. Ahí dejamos. Bueno, la verdad que Perfecto. estaba previsto que por ahí